versículos del 1 al 12. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 12. Yo espero poder terminar todo el capítulo 14, que es dedicado al tema de la libertad cristiana, y poder reforzar con algunos otros textos en primera los Corintios y Gálatas, y encontrar todo lo que la Biblia dice acerca de un tema tan central. Hemos titulado el sermón de hoy, Cristianos débiles y cristianos fuertes. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se debe comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, cuenta de sí. Señor, te damos gracias en esta mañana. He orado, Señor, y sé que mis hermanos también, para que puedas ayudarme en este sermón, Señor. No solo a ser fiel, Señor, sino a ser cuidadoso. Señor, sabemos, Padre, que tu palabra es nuestra única regla de fe y práctica, y es nuestra autoridad. Y queremos ser precisos al exponerla, Señor, para que en todo tu Hijo Jesucristo sea glorificado, para que el nombre del Señor sea levantado, para ser llamados al arrepentimiento y promovidos en la santidad. Y también, Señor, especialmente en este pasaje, para que podamos vivir como un pueblo amado por Dios, señoreado por Dios, y que será juzgado por Dios. Te damos gracias y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las iglesias locales, como la nuestra y muchas otras, experimentan procesos de crecimiento, y esos procesos de crecimiento pronto vienen acompañados de diferencias, precisamente por los distintos trasfondos que la componen. Tenemos en nuestra iglesia personas que vienen de una iglesia donde crecieron siendo enseñados en el Evangelio, otros que vienen de un trasfondo totalmente libre de religión, otros que vienen influenciados por otro tipo de religiones, unos que vienen de unas ciudades, otros que vienen de otras, unos que vienen con ciertas edades, otros que vienen un poco más adultos. Y en ese sentido, las iglesias en crecimiento van componiéndose de personas diversas. Y esa diversidad pronto empieza a hacer evidentes diferencias entre grupos que deben ser lidiadas al interior de la iglesia conforme a la palabra de Dios. Hermanos míos, iglesias enteras se han acabado
y digo se han acabado, es que han muerto por la dificultad para poder lidiar con las diferencias internas entre los hermanos. Nosotros tenemos una seria tendencia, como humanos, a irnos a los extremos. Por un lado, a veces queremos guardar en estricto todas las normas y minucias morales y prácticas asociadas a la vida de la iglesia, pero por otro lado, cuando se nos dice no es así, haz uso de tu libertad, entonces el péndulo se va al otro lado y queremos vivir como si no tuviéramos ley y como si viviéramos solitarios en una isla en la que no somos observados por nadie, en la que no debemos dar cuenta a nadie y en la que no debemos vivir para la gloria de nadie. La libertad cristiana es una carretera en medio de dos abismos. Por un lado el abismo del legalismo y por otro lado el abismo del libertinaje. Pero ¿qué es eso de libertad cristiana? Vamos a definirlo en términos simples como la libertad que cada cristiano tiene de no ser condenado o juzgado en las cosas que él aprueba o desaprueba, siempre y cuando estas cosas no sean prohibiciones explícitas en las Sagradas Escrituras. Hay muchos aspectos de la vida que la Biblia no regula de manera explícita. Me refiero a asuntos como ir a cine, comer o no tal tipo de comida, si puedo o no ir a playa, si puedo bañarme con una pantaloneta o si puedo usar un traje de tal o cual forma. En todas estas cosas es indispensable que nosotros entendamos que la Biblia no nos ha dicho cómo regular aún los asuntos más pequeños, pero sí nos ha dado ciertos principios generales. Y dentro de esos principios generales, los cristianos deben vivir de acuerdo al uso de su libertad cristiana. Debemos decir, además, mis queridos hermanos, que la libertad cristiana es algo individual y no colectivo. No existe tal cosa como la libertad cristiana de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. No existen normas estrictas que regulen la vida en todas sus formas de todos los miembros de esta iglesia. Porque cada creyente, como veremos en adelante, es responsable de la manera en que usa esa libertad con la que Cristo lo ha hecho libre. Nosotros, mis queridos hermanos, siempre estamos buscando respuestas absolutas. Yo no puedo contar las veces que han venido a mí personas de nuestra iglesia y de otras iglesias a decirme, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, no puedo hacer esto. Y a veces quisiera poder decirle, sí puedes y no puedes. Pero en ocasiones, mis amados, no se trata simplemente de decir puedes o no puedes. Se trata más bien de ver cómo estoy yo en cuanto a eso, cómo lo estoy regulando, si lo estoy aprobando o desaprobando, si lo estoy haciendo plenamente convencido en mi mente, si estoy seguro realmente de lo que estoy haciendo. Así que la vida cristiana no es de blancos y negros, en el sentido de o es esto o es aquello, sino que hay a veces matices en las formas en las que nosotros vivimos. Y en esos matices nosotros debemos siempre ser regulados por la palabra de Dios. Nuestro corazón legalista y orgulloso se deleitaría en que alguien nos dijera, mira, esta es la lista de reglas que tú debes cumplir para ser santo. No vayas, no comas, no tomes, no toques, no mires, no hagas. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ok, voy a vivir conforme a esa lista. Incluso si eso significara vivir una vida cristiana amargada todo el tiempo, sin gozo y sin disfrutar la libertad que nosotros tenemos en el Señor. Así que por estas cosas es necesario que hablemos aquí en esta iglesia local. Y es necesario que todos los creyentes entiendan cómo hacer uso adecuado de su libertad cristiana a la luz de la palabra de Dios. Veamos algunas notas de contexto al respecto de este capítulo.
La carta a los romanos es quizá la carta más teológica de todo el Nuevo Testamento. En ella se plasma la maravillosa doctrina de la justificación por fe en los capítulos del 1 al 11. Sin embargo, en los capítulos del 12 al 16, vemos cómo esa justificación por fe debe llevarnos a un cambio de mente, a renovar nuestra mente, dice Pablo en Romanos 12, y también nuestra manera de vivir, la manera en que nos relacionamos con las autoridades civiles, la manera en que nos relacionamos con los no creyentes y la manera en que nos relacionamos nosotros como creyentes entre nosotros mismos en el contexto de la iglesia. El capítulo 14 se encarga precisamente de eso, de hablar de cómo debemos nosotros como creyentes vivir, como hermanos que han sido libertados y justificados por el sacrificio del Señor Jesucristo. Noten que el versículo 1 del capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pablo en este pasaje habla específicamente de un tema asociado con algunas diferencias entre los grupos que constituían la iglesia de Roma. Pablo llama a unos débiles y a los otros, por inferencia, fuertes. Y aquí quiero dejar claro que no se trata de creyentes falsos o verdaderos. Se trata de verdaderos creyentes, los débiles y los fuertes, solo que tienen percepciones distintas de ciertas cosas. Algunos son más fuertes en cuanto a su conocimiento de ciertas cosas y aprueban con más facilidad algunos asuntos. Otros, con menos conocimiento y tal vez un poco más débiles en sus conciencias, no aprueban ciertas cosas, pero ambos son creyentes igual. Aquí Pablo no está hablando a falsos cristianos, aquí Pablo está hablando a creyentes genuinos. A los falsos cristianos Pablo les habló en Gálatas y fue enérgico diciéndoles que ellos vivían de acuerdo a otro evangelio. Pero aquí no se están comprometiendo doctrinas esenciales, sino más bien algunos asuntos secundarios, como lo veremos en un momento. Recordemos que muchos creyentes judíos que se habían ido a Roma fueron alcanzados por la predicación del evangelio, y no solo ellos, sino también un buen número de gentiles romanos y también de otras provincias cercanas a Roma. Algunas de estas cuestiones de diferencias entre ellos tenían que ver con dietas, observancias de algunos días o fechas especiales. Es probable que los débiles fueran judíos, aún familiarizados con algunos ritos, con algunas prácticas y cosas que observaban de la ley mosaica y de su antigua religión, y los fuertes fueran gentiles que no fueron afectados por tales cosas. Por otro lado, también podría ser que hubiera entre ellos judíos fuertes que no tenían problemas en comer cosas sacrificadas a los ídolos porque entendían, o comer cualquier cosa porque entendían que todo era para la gloria de Dios. Y también es posible que hubiera entre ellos algunos gentiles débiles que, por haber salido del contexto del paganismo en el que estaban, entonces no querían comer todo tipo de cosas por no querer volver a sus antiguas vidas. Así que esto de los débiles y los fuertes no es tan estricto como de los débiles eran judíos y los fuertes eran gentiles. Más bien pensemos en que había judíos débiles en esa iglesia y judíos fuertes. Y había también gentiles débiles y gentiles fuertes, así que no era un tema tanto de la nación o la cultura a la que pertenecían, sino cómo percibían ciertas cosas. Como quiera que sea, había en esa congregación diferencias precisamente por la manera en que observaban algunos asuntos. Así que lo que hace Pablo en el capítulo 14 es mediar esas diferencias, presentando un camino más excelente, y es considerar lo que cada creyente es en Cristo Jesús y cuál debe ser la manera en que estos deben relacionarse como parte de una misma iglesia, de un mismo cuerpo de creyentes. El llamado de Pablo es simple realmente, lo leímos allí en el versículo 1, no contiendan sobre opiniones. El problema no era tanto las diferencias, el problema era la contienda por las diferencias. Y por eso el llamado de Pablo es: no contiendan por las diferencias que ustedes tienen. Y ese término es importante, hermanos, porque ciertamente no se trata de asuntos doctrinales
fundamentales o elementales. Si alguien viniera aquí diciendo, por ejemplo, que la salvación es por obras y que Cristo no es suficiente para la salvación, nosotros tendríamos que contender con él y hacerle reflexionar que está equivocado en cuanto a su fe. Si alguien enseñara que Dios no existe como un ser en tres personas, tendríamos que contender con él, porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental y elemental para comprender todo el plan redentor y toda la dinámica de la iglesia. Si alguien enseñara que Cristo no volverá, o que su resurrección no fue corporal, o que su muerte fue simplemente un relato histórico ficticio, nosotros tendríamos que contender con él porque estamos hablando de doctrinas esenciales. Pero si alguien dice aquí que él prefiere no tomar café porque para él el café es pecado, y otro dice, no, yo sí prefiero tomar café, y 6 veces al día si se prefiere. El llamado de Pablo es, miren, son opiniones, no contiendan. O yo me pongo esto porque siento que se me ve bien, y otro dirá, yo no me pondría eso porque yo me sentiría en pecado. No contendamos sobre opinión. Eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo aquí, es lo que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este pasaje. Así que vamos a ver el resto del capítulo 14, desde el versículo 2 hasta el versículo 12, a la luz de nuestros clásicos 3 encabezados. El primero de ellos, veremos del versículo 2 al versículo 3, el primer hecho. El Señor nos ha recibido, y si Él nos ha recibido, debemos también hacerlo nosotros, o sea, recibirnos mutuamente. El segundo hecho que Pablo plasma aquí es, por el cual nosotros no debemos contender sobre opiniones, es que el Señor es Señor de todos y Él es quien nos sostiene a todos, de Él dependemos todo, en Él nos movemos, somos y existimos, desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Y el tercer hecho que Pablo plasma aquí es, por el cual no debemos tener contiendas por opiniones, es que el Señor nos juzgará a todos, por lo que no nos corresponde a nosotros tomar el lugar de Dios, porque cada quien dará cuenta de sí mismo. Como son encabezados muy largos, los van a estar viendo allí en la pantalla para que no se distraigan, ¿verdad? Y puedan tomar nota con tranquilidad. Pero más allá de ser encabezados, son hechos concretos, son algunas verdades que Pablo plasma como las razones por las cuales nosotros no debemos contender sobre opiniones entre nosotros dentro de la iglesia. Los vamos a llamar entonces hecho número 1, hecho número 2 y hecho número 3. Noten conmigo en el versículo 2 de Romanos 14. Ya vimos la premisa, ¿verdad? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es el punto principal del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué, Pablo? Bueno, número 1, primer hecho. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. He aquí el primer hecho por el cual nosotros no debemos contender sobre opiniones entre nosotros, porque Dios nos ha recibido a todos en Cristo Jesús. Cuando digo a todos, hablo de los que son creyentes. La primera disputa a la que Pablo hace referencia es a que algunos hermanos fuertes comían de todo, mientras los débiles solo comían legumbres para cometer algún pecado. ¿Cuál era la esencia de eso? Bueno, algunos judíos, parece ser, querían abstenerse de comer cualquier cosa que se vendiera en los mercados gentiles, porque ellos no sabían si eso había sido sacrificado a los ídolos, o si le habían sacado toda la sangre, o si había muerto siendo ahogado o partido por un rayo. Entonces ellos, para evitar caer en ese pecado, ellos decían, no, mira, nosotros no vamos a comer carne porque no sabemos. Entonces eran vegetarianos, comían solo legumbres. Por otro lado, los fuertes no tenían problema con eso. Sobre todo al considerar, al parecer, al menos en la ciudad de Corintio, y parece que en otras ciudades del Imperio Romano, que los días después de los sacrificios que se ofrecían a los ídolos paganos, las carnes que quedaban se vendían mucho más baratas. Entonces algunos hermanos esperaban, ¿verdad?, que al día siguiente de haber sacrificado esa carne a los ídolos, la carne estuviera muy rebajada, iban y la compraban,
sin ningún problema, porque en sus mentes ellos estaban convencidos que esos ídolos no eran nada. Entonces había una disputa entre ellos. Algunos decían sobre los otros, ellos son unos pecadores, pero ¿cómo pueden comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Y el otro dice, pero ellos son tan extremistas. ¿Cómo que nosotros no podemos comer carne si está barata? Y además ese ídolo es un pedazo de palo, no es nada, nuestro Dios es el Señor y estamos convencidos de eso. Entonces, Pablo dice, miren, no discutan ni contiendan sobre esas cosas. Y lo interesante es que Pablo tenía una posición definida. O sea, Pablo tenía partido en este asunto. Pablo creía que había que comer de todo. Porque por la oración todo es santificado. ¿Verdad? 1 Timoteo capítulo 4. Nada es de desperdiciarse porque si se toma con acción de gracia, bendito sea el Señor por eso. No, pastor, pero es que eso es icotea, eso es culebra, lo que sea. Por la oración es santificado. Ahora, ¿qué no me gusta? Bueno, ya eso es otro asunto. ¿Verdad? Pero que alguien venga y diga, no, pastor, mira, este bagre, ¿sabe lo que es un bagre, verdad? Es un pez sin escamas. No deberías comerlo porque es que la Biblia dice que los peces que son sin escamas es pecaminoso comerlo. Bueno, yo acepto que a ti no te guste el bagre y yo acepto que no quieras comer bagre. Pero en este caso, yo tengo la misma posición de Pablo. Yo creo que hay que comer de todo. Y se puede comer de todo siempre y cuando no vayas a envenenarte. Porque por la oración es santificado. Pero entonces Pablo, aunque tenía partido, aunque él sabía que había que comer de todo, que el ídolo nada es, aunque él sabía y estaba convencido que no había problema con eso, Pablo no se va del lado de los fuertes. Pablo dice, no, miren, medien entre ustedes, recíbanse entre ustedes, no contiendan por esas opiniones. Y ustedes saben, ¿verdad? A veces uno pide un consejo ante una persona, uno tiene un debate con otro. Uno dice, vamos a ir donde el pastor, porque uno sabe que el pastor tiene más o menos la posición de uno. Entonces dice, mire pastor, él dice una cosa, yo digo otra, ¿usted qué dice? Hermano, déjeme decirle, antes de usted ir a hacer eso conmigo, piénselo bien. Esta no es la situación más incómoda en la que uno pueda estar frente a dos hermanos que uno ama, diciéndote el uno al otro, pastor, él dice tal cosa, pero yo digo tal cosa, ¿usted qué dice? Esa es la posición en la que Pablo estaba. Y Pablo dice, no, miren, ¿saben qué? Recíbanse entre ustedes. Recíbanse entre ustedes. El que come de todo, dice Pablo, no menosprecie, y esa palabra es algo como, no mire por encima del hombro al que no come. Y el que no come, no mire con ojos de juicio, es decir, no abra los ojos, como diciéndolo todo con los ojos, ante el que come. Y la razón de esto es simple. Ambos han sido recibidos por el Señor. Y esto, hermanos, es hermoso realmente. Es hermoso. Un ejemplo claro de esto, nosotros lo vemos en Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan la visión del apóstol Pedro, aquel lienzo que tenía un montón de animales puros e impuros? Y Pedro ve en esa visión y dice, wow, Señor, yo nunca he metido nada impuro en mi boca. Él era judío. Y el Señor le dice, no, mira Pedro, yo te estoy diciendo, mata y come. Y dice, Señor, pero ¿cómo voy a comer? Allá hay toda clase, allá ya está un cerdo, ¿cómo quieres tú que coma cerdo? Y el Señor le dice, mata y come. Y esa visión era un anuncio de que Él recibiría a los gentiles en el pueblo de Dios. Más adelante Él se encontraría con Cornelio. Cornelio recibiría el Espíritu Santo y sería convertido en un verdadero creyente. Entonces las palabras del Señor son contundentes para Pedro. Mira Pedro, no llames inmundo lo que el Señor limpió. Ese es el punto. No llames inmundo lo que el Señor limpió. En nuestra congregación algunos pueden tener ciertas posiciones particulares, y no solo sobre comida, sino sobre otros asuntos, sobre el cine, sobre el fútbol, sobre la televisión, o sobre practicar cualquier otro deporte, sobre ir o no a playa, especialmente en nuestro contexto. Sin embargo, hermanos, el llamado es exactamente el mismo. El llamado es, quien tiene libertad para hacer esas cosas, no menosprecia al que no las hace, y quien no tiene libertad en su corazón porque se siente pecando contra Dios, entonces no juzgue al que las hace, porque a ambos el Señor lo ha recibido. El punto ¿es creyente ese hermano que está practicando esas cosas? O tal vez yo estoy pensando que es que ese hermano no es creyente porque practica esas cosas.
Si es así, puede ser que mi manera de medir a alguien que es creyente o no esté siendo equivocada. Porque si yo estoy pensando que para que alguien sea creyente tiene que ser exactamente como yo y vivir exactamente como yo vivo, estoy en un error. La base de nuestra aceptación en Cristo no son las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. La base de nuestra aceptación en Cristo es su sacrificio y nuestra fe puesta en Él para salvación. Así que ese es el examen que nosotros debemos hacernos. ¿Con qué ojos yo estoy viendo al hermano que está practicando algo que yo no practicaría, aunque la Biblia no dice nada abiertamente de eso? ¿Lo estoy viendo como un creyente o lo estoy viendo como un vil pecador? Ah, mira, fulano necesita nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? Lo vi saliendo del cine. Eso sería reducir el ser recibido por Dios a asuntos externos y puede estar revelando algo mucho más grave dentro de nuestros propios corazones. Pero por otro lado, también es pecaminoso el que dice, fulano necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que él no vaya a cine? Si él no quiere ir, lo que está diciendo Pablo es simple. Mira, si él no quiere ir, que no vaya. Si él no quiere comer, que no coma. Si él quiere comer, que coma. Si él quiere ir, que vaya. ¿Cuál es el problema? Y eso suena chocante para nosotros. Eso suena chocante. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Las marcas del menosprecio y del juicio no siempre son evidentes. No siempre se las decimos a las personas. A veces son la murmuración, el desdén, la ausencia de relación, la dificultad que la persona tiene para relacionarse abiertamente con ese otro hermano que no está en la misma sintonía que él en todas las cosas. La manera en que lo miro, el aislamiento. Y dentro de nuestra iglesia podemos correr ese peligro de crear islas entre los que creemos tal cosa, los que creemos tal cosa, los que creemos tal cosa. ¿Y tú te imaginas lo que sería un saludo entre nosotros así? Salúdense los unos a los otros, cada grupo a su esquina. Y cada grupo, con cada grupo, saludándose, porque no es posible que yo pueda relacionarme con ese hermano. Y usted dirá, hermano, eso nunca pasará en esta iglesia, donde prima el amor, donde prima el deseo de comunión. Pero, amado hermano, pasará en vuestros corazones, pasará en vuestros pensamientos. ¿Cómo estamos mirando nosotros a esos hermanos con los que no estamos totalmente de acuerdo en todas las cosas? ¿Son tus hermanos ellos? Nos sorprendería saber, hermano, la clase de personas que el Señor recibe. El Señor recibe saqueos, el Señor recibe ladrones en una cruz y los lleva al reino de los cielos, desnudos, entre otras cosas. El Señor recibe mujeres prostitutas. El Señor recibe a hombres publicanos y pecadores. El Señor pudo comer hasta con Judas, que era un traidor. Nos sorprendería la clase de personas que el Señor recibe. A débiles y a fuertes. Al pródigo y también al que se queda en casa. Al que tiene libertad, pero al que se restringe en sus libertades. A todos el Señor recibe. Y un ejemplo de eso, hermano, es ver el amor en la parábola del hijo pródigo, que no es el tema principal, del padre por el hijo libertino y también por el hijo que quedaba en casa. A ambos les recibía y a ambos les amaba en base a su arrepentimiento, en el mensaje de la parábola. Y eso es Dios, hermanos míos, con sus brazos abiertos, recibiéndonos a todos en el Señor. Tal vez por un tiempo para nosotros sea muy fácil lidiar con ciertas diferencias porque todos veníamos, o fue porque veníamos de un mismo trasfondo, veníamos con una misma enseñanza, veníamos en una misma línea de pensamiento y práctica.
Pero en la medida en que fueron llegando nuevas personas que no venían en ese mismo grupo, que no eran parte de los hermanos que comenzaron esta iglesia, en la medida en que empezaron personas a añadirse, algunos de otras ciudades, otros de otros contextos, otros de otras iglesias, entonces empezamos a ver la manera en que debíamos recibir a esos hermanos y cómo debíamos empezar a relacionarnos con ellos. Y eso lo vamos a seguir viendo y vamos a tener que seguir considerándolo hasta el fin de los días de esta iglesia local. Pero mis amados, no solo nosotros debemos evitar discusiones sobre opiniones, porque Dios nos ha recibido a todos, sino también porque Él es el Señor de todo. Y todos al final hacemos todo para Él y para la gloria de Él, si somos verdaderos creyentes. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, versículos 4 al 9 de Romanos capítulo 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Nota lo que dice Pablo ahí. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El segundo hecho que nosotros mencionamos aquí es ilustrado en la diferencia que había en los hermanos en observar algunos días y fechas especiales, sobre todo los hermanos judíos de la iglesia de Roma. Algunos de esos días incluían incluso el sábado, es decir, habían algunos hermanos al parecer que creían en la necesidad de reunirse para celebrar la resurrección del Señor el primer día de la semana, pero decían, no, también debemos reunirnos el sábado porque hay que observar el día. Y otros decían, no, pero ven acá, ¿cómo así? El sábado no es un día más importante que los otros. Y había también, al parecer, cierta disputa en ese sentido. Así que Pablo deja claro que lo que cada uno de ellos hacía, lo hacía como esclavo de Cristo, y que el Señor era, al fin y al cabo, quien decidía cómo los recibía a ellos, cómo los confirmaba en lo que ellos creían o cómo los desaprobaba. En otras palabras, Pablo aclara que los hermanos de Roma, que eran verdaderos creyentes, y nosotros como verdaderos creyentes, somos movidos por un genuino deseo de agradar al Señor y debemos siempre partir de ese hecho. Nosotros siempre debemos darle el beneficio a nuestro hermano de la duda, o el beneficio más bien de la certeza de que como es mi hermano, lo que él está haciendo, lo está haciendo para el Señor, aunque yo haría otra cosa. Debemos partir siempre de esa premisa. Los verdaderos creyentes no viven para sí mismos. Los creyentes genuinos viven para el Señor. Así que si alguien hace algo para el Señor, pues al fin y al cabo es esclavo de Cristo, igual que alguien que decide no hacerlo. Ese es el punto del apóstol Pablo allí. Pero hay una idea adyacente también, o una idea ligada a esto, que es importantísima. Lo que vayas a hacer, hazlo plenamente convencido en tu mente de que lo estás haciendo para la gloria del Señor y no para tu propia gloria. Ese punto es vital. Porque alguien podría decir, bueno, yo voy a ir a unas cuantas fiestas para la gloria de Dios y voy a estar ahí emborrachándome para la gloria de Dios y voy a estar con unas mujeres que no son mi esposa también para la gloria de Dios y estoy plenamente convencido en mi mente que es para la gloria de Dios. ¿Qué podríamos decir a eso? Que eso no está buscando en ningún momento la gloria de Dios y que tú solamente estás tratando de buscar tu propia satisfacción y tu propia satisfacer tu propio pecado. El estar plenamente convencido de que lo estamos haciendo para la gloria de Dios es que sea que nos abstengamos o sea que hagamos ciertas cosas, en nuestra mente lo primero que esté no sea es que yo voy a satisfacerme a mí mismo o es que yo quiero verme más santo. Es que yo quiero dar gloria a Dios. Si yo decido vestirme de esta manera,
no es porque quiero diferenciarme de este pagano y publicano que se viste de esta otra forma. O la razón por la que yo quiero hacer esto de manera abierta es para mi propio pecado, pero no para la gloria de Dios, lo cual sería un problema. Entonces ambos, débiles y fuertes, deben hacer exactamente la misma reflexión. ¿Por qué y para quién yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque si soy esclavo de Cristo, todo cuanto yo haga, debo hacerlo para la gloria de Dios, ya sea que comamos, ya sea que durmamos, ya sea que bebamos, ya sea que digamos, lo que sea que nosotros hagamos, debemos hacerlo plenamente convencidos de que es para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, ni para nuestra propia satisfacción pecaminosa. Allí están los dos extremos reflejados. El legalista siempre está buscando hacer cosas para ganarse el favor de Dios, para verse más santo, para hacerse diferente a los otros y obtener la alabanza de los otros. El libertino siempre está buscando hacer muchas cosas para satisfacer su propio pecado, para satisfacer su propia concupiscencia, para satisfacer su propia maldad y no para la gloria de Dios. Allí están los dos extremos. Si el Señor es nuestro Señor y si somos esclavos de Cristo, insisto, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Un ejemplo concreto, y aunque vamos a hablar de asuntos más prácticos en la segunda sección de Romanos, cuando lo expongamos, quise tomar algunos ejemplos para ilustrar el punto. Una persona puede un día decidir no celebrar más cumpleaños porque tuvo un sueño donde alguien le decía que los cumpleaños eran paganos. Eso es una fuente un poco rara para no hacer algo, pero supongamos que esa persona se levantó y dijo: amanecí hoy plenamente convencido que en esta casa nunca más se va a celebrar un cumpleaños. Oh, tu cumple mañana, no importa, no se celebra más. ¿Por qué? Porque es pecado. Y de repente esa persona va donde el pastor y dice: mire, pastor, yo quiero decirle que he decidido no celebrar más cumpleaños. ¿Por qué? Porque para mí eso es pecaminoso. Ok, hermano, está bien. Muy respetable. Si tú quieres no celebrarlo, eso es tu problema. ¿Cuándo eso se convierte en un problema? Cuando ese hermano dice: no, pastor, pero yo quiero que usted predique de eso. Y que usted enseñe que es que realmente celebrar los cumpleaños es un pecado. Entonces allí tenemos que decirle: hermano, perdóname, pero nosotros nos llamamos iglesia bíblica y yo tendría que buscar unos versículos bíblicos y una exposición bíblica consistente para decirle a los hermanos que realmente es pecaminoso celebrar cumpleaños. Si tú tienes esa convicción personal, eso es muy respetable. Pero tú no puedes ahora imponer esa convicción personal a otro hermano que no la tiene. Y aquel que celebra cumpleaños, aquel que celebra hasta el día del niño, ¿verdad? Ya tienen 40 años, pero estoy celebrando mis recuerdos de niño. Entonces, esa persona no imponga tampoco su liberalidad, en el buen sentido de la palabra, su libertad cristiana ante aquel hermano que simplemente no quiere. Por alguna razón. Lo importante es que el que no celebre, no lo haga, pero para la gloria de Dios. Señor, es que yo simplemente creo que así yo te agrado más. Eso es una convicción personal. Quiero darte gloria a ti. Pero otro puede decir: Señor, es que realmente yo quiero celebrar porque es que yo ese día recuerdo que tú me has preservado hasta aquí. Recuerdo el día que tú me traíste a este mundo a sufrir, pero donde también me salvaste y me has guardado. Y quiero celebrar eso para tu gloria. Amén. Pueden vivir el que celebra cumpleaños y el que no en una misma iglesia. O tendremos que hacer una iglesia bíblica soberana gracia que no celebra cumpleaños, ¿verdad? Y mandar a los hermanos a esa iglesia que no celebran cumpleaños y tener una iglesia bíblica soberana gracia que celebra cumpleaños allí en el aviso. Por supuesto que no, hermanos.
Porque imagínate cuántas iglesias nosotros necesitaríamos para aglomerar a las personas que tienen diversas posiciones acerca de asuntos minuciosos. Claro que somos llamados a vivir dentro de una misma iglesia por la razón de que el que lo celebra y el que no lo celebra, ambos lo están haciendo plenamente convencidos de que es para la gloria de Dios, y ambos han sido recibidos en Cristo de la misma manera y en base al mismo sacrificio. Por supuesto que podemos sentarnos en el mismo lugar y pertenecer a la misma iglesia. Esto nos lleva a algo todavía mucho más sensible, hermanos míos. Y es lo que tiene que ver con los juicios. Una tendencia especialmente de los débiles hacia los fuertes, pero también el menosprecio. Una tendencia de los fuertes hacia los débiles. Note lo que dice nuestro texto allí en el versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí está el tercer hecho por el cual nosotros no debemos contender sobre opiniones que no son fundamentales. El primero es porque el Señor nos recibió. El segundo hecho es porque todos somos esclavos de Cristo y se supone que como creyentes lo hacemos todo para la gloria de Dios. Y el tercero es que al fin y al cabo, hermano, cada quien le dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Dice el texto, usando Pablo algunas palabras del profeta Isaías 45, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En otras palabras, y en un lenguaje mucho más nuestro, más costeño, mira, hermano mío, relájate. Dios se encarga de todo. Eso es problema de cada quien. Nosotros no somos los encargados de hacer juicio, hermanos míos. Ahora, esto no significa que nosotros no debemos revisar a la luz de las Escrituras lo que es o no pecaminoso, lo que es abiertamente en contra de las Escrituras. Sobre eso sí debemos pasar juicio. Incluso ese juicio debe ser en base al amor, y eso es un tema un poco más amplio. Pero en el contexto, el pasar juicio aquí se refiere más bien a, como lo hemos dicho, asuntos de opinión en los que la Biblia no es muy clara o calla en lo absoluto, asuntos en los que los hombres actúan con cierta libertad. Nosotros debemos pasar juicio sobre falsas enseñanzas, por ejemplo, y discernir acerca de conductas abiertamente pecaminosas, ya lo dije. Aplicar disciplina bíblica en cierta manera es juzgar a alguien por causa de su pecado. Pero aquí la idea es más bien que cada individuo es responsable y que nosotros no somos Dios para determinar a quién menospreciamos o a quién condenamos por las cosas que hace o deja de hacer. Este hecho resume los dos anteriores, o los refuerza si se prefiere. Todo se reduce a una sola cosa: no menosprecien y no condenes a tu hermano, porque no eres Dios y él dará cuenta a Dios por sí mismo. Ese es el gran resumen de todo esto. Cada quien dará cuenta a Dios por sí mismo. Y me gusta particularmente esta mención de Pablo, porque eso es un antídoto contra los que quieren abusar de su libertad y quieren vivir como les da la gana y que nadie debe impedirlo. Mira, yo estoy haciendo uso de mi libertad, no me juzgues.
estoy haciendo uso de mi libertad, no me llamen, no me disciplinen, no me hagan ningún tipo de